Bien, yo creo que vamos a comenzar. Bienvenidos a todos, a todas, a este conversatorio que tenemos el gran gusto en mi caso, de moderar, sobre el tema derechos sociales, rol del Estado y el valor de lo público. Y quisiera dar las gracias a quienes han hecho posible este conversatorio, muy brevemente, a The Global Initiative, a la organización Ahora Nos Toca Participar, a la Fundación Avina y a Contexto, una iniciativa de la Universidad Diego Portales y Espacio Público. Tenemos tres extraordinarios panelistas para que nos ayuden a profundizar en este tema de los derechos sociales ante la perspectiva de una nueva constitución en nuestro país, en Chile. En primer lugar, Alicia Yamin. Ella es investigadora principal del Centro Petri Flom para Políticas de Derecho de la Salud, Biotecnología y Bioética de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y miembro adjunta de la Escuela de Salud Pública de la misma universidad. A continuación, Koldo Kasla, que es profesor investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex en el Reino Unido y que fue director ejecutivo del Centro de Estudios Just Fair en el mismo país. Y finalmente, Verónica Undurraga, una vieja amiga mía, profesora de Derecho en la Universidad Adolfo Ibáñez, directora también de Espacio Público. Básicamente, para que sea ágil, hemos contemplado que haya presentaciones relativamente breves, de entre 8 y 10 minutos cada uno de nuestros panelistas, y luego voy a hacer algunas preguntas de contrapunto para dar un espacio bastante generoso para que la audiencia, o sea, ustedes que nos están siguiendo, ya sea por Zoom o por Facebook, puedan interactuar con nuestros panelistas. Así que sin más, y agradeciendo nuevamente a todos ellos, dejo con ustedes a Alicia y a mí. Alicia. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a los auspiciadores por la invitación. En realidad me siento sumamente honrada, hasta conmovida por la oportunidad de participar en este proceso tan histórico y posiblemente transformador. Quisiera, si me permitís, empezar con una historia de una persona concreta, de la experiencia de un ser humano que sufrió una violación del derecho a la salud, para poder un poco aterrizar la conversación que seguramente vamos a tener después. Esta historia comienza en el 2001. Vinicio Poblete Vilches era un señor ya grande, con varias condiciones crónicas, incluyendo diabetes, problemas cardíacos. Tuvo una emergencia respiratoria e ingresó al Hospital Sotero del Río, en Puente Alto, en las afueras de Santiago. Ahí lo operaron, pero después de la cirugía le dieron de alta muy prematuramente, en contra de la voluntad de la familia, seguramente para ahorrar costos. Y después, estando en casa, presentó complicaciones por una infección que había agarrado en el hospital. La familia tuvo que llevarlo otra vez de emergencia al hospital. Y en ese momento todas las versiones coinciden que debería haber sido puesto en cuidados intensivos. Sin embargo, no fue así, y tristemente al día siguiente falleció de las infecciones contraídas en el hospital. Y además, a lo largo de este proceso había maltratado a la familia. O sea, el personal de salud no compartió información, descargaron las inquietudes, los reclamos de los familiares, y se sentían muy maltratados. Y después de que falleció, la familia decidió levantar una causa. Intentaron por todas las vías administrativas, civiles, penales, pero no obtuvieron
ninguna reparación. Así que luego llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que luego lo remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en la Corte alegaron una serie de violaciones del consentimiento informado, de la integridad física, los derechos a la información y la vida, y el derecho a la salud. Y el derecho al debido proceso también. Y ahí fue en octubre del 2017, yo siendo la perita nombrada por la Comisión Interamericana, ahí fue que conocí al hijo del difunto Vinicio Antonio Poblete. Y quisiera compartir textualmente parte de su testimonio que me dejó tan impresionada en ese momento y ahora me parece súper importante. Mi familia fue destruida por la injusticia. Fuimos discriminados, humillados por ser pobres. El Estado nunca investigó. Para ellos era simplemente otro pobre hombre que murió en un hospital público. Durante más de 16 años hemos sufrido demasiado. Y me impresionó en ese momento, y también reflexionando ahora, en este momento tan histórico, que Chile está contemplando un nuevo contrato social, me parece interesante destacar que repitió casi los mismos sentimientos con la misma indignación que pudo haber tenido una víctima de las violaciones de las dictaduras militares en Chile o Argentina en décadas atrás. Con esa misma sensación de coraje, indignación y además responsabilizando al Estado, que es imprescindible para que sea una violación de derechos humanos. No fue una mala fortuna, fue una injusticia. Bueno, la mañana después de la audiencia en la Corte, por casualidad, Vinicio Antonio y yo madrugamos y pudimos tomar un café. O mejor dicho, yo pude tomar un café y me acompañó porque Vinicio dijo que ya no tomaba café por su presión arterial. Este señor, muy humilde, sin títulos profesionales, expertise profesional, a mi juicio era un verdadero héroe, un extraordinario, incansable defensor de los derechos humanos. En ese momento tenía 56 años y había estado persiguiendo este caso durante 17 años de su vida y había renunciado a un empleo estable para hacerlo. Su madre había muerto después de la muerte de su padre, de pena. Su hermana había intentado suicidarse y luego murió. Su hermano discapacitado también había muerto. Y él mismo, Vinicio Antonio, había enfrentado sus propias luchas contra el cáncer, las enfermedades de corazón, había perdido un riñón, caminaba con bastón, o sea, una cosa. Y después de todo, me habló de su querida Santiago, de su querida patria, Chile. Y cuando nos despedimos y nos abrazamos, imaginarán que a los dos nos salían las lágrimas. Pero el fondo del caso refleja muchos de los temas que estaremos conversando en este foro. En el 2001, cuando sucedió esto, el sistema de salud en Chile, posterior a la dictadura, permaneció estructuralmente cementado, como resultado de las reformas impulsadas por las instituciones financieras internacionales del Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre la salud privada y un sistema de salud pública residual para los pobres, o sea, atención pobre para los pobres, radicalmente insuficiente para las poblaciones de bajos ingresos. Y además, en línea de esas instituciones financieras internacionales, hubo una inversión mínima en medidas preventivas y de promoción de la salud.
A principios de esa década, todos sabrán que el entonces presidente Ricardo Lagos y su ministro de Salud, el doctor Hernán Sandoval, diseñaron e implementaron el Plan Auge, que con todos sus defectos, a mi juicio, después de haber visto muchos sistemas en la región y en el mundo, fue un intento imperfecto, pero sistemático para establecer prioridades en el sistema de manera transparente y explícita, con más equidad. Pero lo que pasa es que desde entonces no se le ha destinado adecuados recursos al sistema de salud, ni ha sido regulado eficazmente. Es un sistema muy súper medicalizado, con muchos hospitales y poca atención primaria, que es fundamental para la equidad y para los costos en salud. Y además la estructura neoliberal de la economía chilena ha resultado en enormes desigualdades y un deterioro de los llamados determinantes sociales de la salud, que son, por ejemplo, vivienda, educación, empleo, que realmente son más importantes que los cuidados en salud. Bueno, en marzo del 2018, la Corte Interamericana emitió su dictamen en Poblete Vilches, en el que constató por primera vez la justiciabilidad independiente del derecho a la salud en el sistema interamericano bajo unos protocolos, unos documentos. Y es un fallo histórico, un hito histórico, no solamente para la región, pero para todo el mundo. Sin embargo, también muestra la complejidad de la aspiración de constitucionalizar este derecho a la salud, y quiero abordar un poco de eso. Además de las reparaciones que la familia recibiría, la Corte ordenó remedios estructurales, incluida la capacitación de proveedores y estudiantes en los derechos de los pacientes, y en particular los derechos de los pacientes ancianos. Y también pidió a Chile que invierta en la renovación de ese hospital, el Hospital Sotero del Lío, en la mejora de su capacidad para atender las necesidades de salud de las pacientes de edad avanzada, y que informe anualmente sobre el progreso. ¿Por qué puede ser problemático este último aspecto del fallo? Bueno, las experiencias en otros países de la región nos demuestran que cuando los tribunales escogen a un paciente, o en este caso a un hospital, puede minar lo que se llama la igualdad formal con respecto a otras instituciones, otros pacientes anónimos, otras instituciones en el sistema de salud. Y como dijo Rodrigo Primni en un famoso voto concurrente en la Corte Constitucional colombiana, cuando no se puede universalizar un cuidado, un tratamiento, un bien de salud, no es conceder un derecho, es conceder un privilegio. Y además, pedir que el gobierno chileno gaste más en atención especializada para personas mayores en formatos hospitalarios también podría socavar la igualdad sustantiva, la igualdad que llamamos material, dada la enorme variedad de necesidades de salud en Chile, o sea, niños desnutridos, falta de atención prenatal, enfermedades de pobreza, etc. Ahora, en la audiencia de la Corte Interamericana, tanto los peticionarios como el gobierno chileno parecían aceptar que la realización progresiva, que es un concepto que presumo que vamos a hablar más de este concepto de realización progresiva del derecho a la salud, implicaba la disponibilidad de más unidades de atención a personas de edad avanzada, más gerontólogos, más diálisis y cosas por el estilo. Y yo había argumentado bastante al contrario.
si bien es cierto que la atención de emergencia es un aspecto fundamental dentro de un sistema de salud, que era casi nulo en ese caso, la realización progresiva, a mi juicio, requeriría examinar todo el sistema de salud en su conjunto, así como las determinantes políticas y sociales que conducen a condiciones crónicas de salud en la vejez. Por ejemplo, en Chile tiene el mayor porcentaje de obesidad de América Latina. El 60% de su población tiene sobrepeso o padece de problemas de salud relacionados. Y unas leyes del 2012, del 2016, han intentado tratar de limitar, por ejemplo, publicidad para niños en productos de refrescos, productos alimenticios, a niños en las escuelas y a niños menores de 14 años. Y ese tipo de leyes obviamente requieren reglamentación efectiva, pero me parece que abordan los determinantes sociales mucho más efectivamente y evitan que los niños desarrollen enfermedades crónicas cuando se convierten en adultos y previenen un sufrimiento mucho mayor que las inversiones en cuidados curativos cuando la gente ya está vieja. Y también son mucho más equitativos en realidad, ya que los pobres son los más afectados por la publicidad y los precios de la comida chatarra rápida. Y yo había argumentado también que sería conveniente pensar en el rediseño del sistema de los cuidados en salud en Chile, para proporcionar atención comunitaria primaria para los ancianos y las personas con condiciones crónicas, como por ejemplo Vinicio Poblete Vilches. En vez de promover aún más la hipermedicalización, lo que siempre en todos los países conduce inevitablemente a mayores inequidades dentro del sistema. Bueno, creo que ya acá quisiera parar, pero en resumen quiero destacar, hacer hincapié en que parte del debate en torno a constitucionalizar el derecho a la salud tiene que ver con lo que ha quedado clarísimo en esta pandemia. Y eso es que el sistema de salud funciona como una institución social fundamental. Así, por ejemplo, como el sistema de justicia penal, por ejemplo, puede exacerbar, agravar las injusticias, las exclusiones, los patrones de discriminación en la sociedad, o también puede ser un espacio para tejer inclusión y ciudadanía y dignidad en un Estado democrático de derecho. Y ahí paro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alicia. Dejaste muy bien planteado toda la problemática de lo que implica la salud y el derecho a la salud. Vamos ahora a la palabra a Koldo Kasla. Koldo, por favor. Muchas gracias Javier. Es un placer estar aquí con todos ustedes y es un honor compartir panel o conversación con Alicia y con Verónica, y muchas gracias también, por supuesto, a las personas organizadoras de este evento y de las previas conversaciones que ha habido y de las que habrá. No me considero una persona experta desde luego no en derecho chileno o en la realidad política en Chile. Pero soy una persona que está siguiendo con admiración el proceso de reflexión constitucional que está siguiendo este país. Me interesa mucho lo que está pasando en Chile y lo admiro porque creo que puede marcar un ejemplo para muchos otros países. Creo que llevamos una serie de años, quizás 5, quizás 10, en los que hay un giro contraliberal, populista, xenófobo, nacionalista en muchos países del mundo que están planteando una dicotomía que creo que es falsa, un dilema que creo que es falso, que es el dilema entre democracia y derechos humanos, entre una voluntad popular que supuestamente aspira a
a recrearse en sí misma, a centrarse en sí misma, en el ombliguismo y en desconfiar de lo ajeno, en despreciar al diferente, una supuesta voluntad popular, digo, que no es real, pero que está instrumentalizada en esa dirección, frente a la idea global de los derechos humanos, que sería una aspiración de una cierta élite intelectual cosmopolita. Y creo que este dilema es falso, y pero creo que se ha cogido mucho auge en muchos países del mundo, y creo que lo hemos visto en países desde Turquía, la India, Filipinas, también Estados Unidos, Reino Unido y desgraciadamente muchos países europeos, en los que se plantea este dilema, esta confrontación entre la voluntad popular y los derechos humanos. Y creo que Chile nos puede servir para dar muestra precisamente de todo lo contrario. El hecho de que este momento constituyente surgiera de protestas ciudadanas por condiciones materiales, por condiciones las condiciones materiales de la libertad, las exigencias más básicas de la ciudadanía, nos recuerda que en el fondo, cuando le preguntamos a la gente quiere derechos, la gente quiere más derechos. No es cierto que haya un conflicto entre democracia y derechos. Es más, a través de la democracia es la manera más fiel y más firme en la que se puede consolidar derechos, no por argumentos de derecho natural, como hicieron en el siglo XVII, no por argumentos de derecho internacional, como hicimos en el siglo XX, sino por argumentos ciudadanos, democráticos, republicanos, de voluntad popular. La gente quiere derechos. Y creo que en este momento en Chile podemos testear, someter a la consideración de la ciudadanía si eso es así, si la gente realmente quiere más y mejores derechos. Y por eso lo sigo con mucha admiración y con envidia, porque espero que el resultado de este momento constituyente o constitucional, esta reflexión que está teniendo lugar en Chile, nos muestre al resto del mundo que las cosas pueden ser distintas. Creo que la justicia de una constitución en buena medida depende del nivel en el que los derechos humanos son reconocidos en la misma, también los derechos sociales. Pero creo que la legitimidad de una constitución no solo tiene que ver con el reconocimiento de derechos, sino con el procedimiento por el cual esos derechos quedan reconocidos en la Constitución. Creo que solo un proceso que es abierto, participativo, transparente, realmente radicalmente democrático, creo que ese es el único procedimiento que puede hacer que la ciudadanía tome como propia, acepte como propia la Constitución, el resultado final de este proceso constituyente, incluso cuando no necesariamente van a estar de acuerdo con todo lo que diga esa futura Constitución que pueda tener Chile. Y Chile es un caso interesante porque la Constitución que tenéis allá es una Constitución adoptada por un régimen dictatorial, con la cual quiso dotarse de cierta legitimidad para que pareciera que no era tal, que no era una dictadura. Y creo que ahora, en este momento interesante de democracia fortalecida, podemos como decía antes, someter a cuestión ese supuesto dilema que planteaba entre voluntad popular y derechos humanos. Por lo tanto, creo que legitimidad de la Constitución en buena medida depende del proceso por el cual esa Constitución sea adoptada. Sin embargo, volviendo a la cuestión de los derechos sociales, yo confío en que en este proceso participativo la ciudadanía en Chile, yo espero que sea así, decida que quieren ver un reconocimiento claro y rotundo de los derechos sociales en la Constitución. Yo confío en que sea así. Ese es mi digamos, con honestidad intelectual, ahí es donde me sitúo, ¿no? Y quizás buena parte de las personas que nos están siguiendo piensen eso también. ¿Qué quiere decir, qué querría decir que los derechos sociales fueran reconocidos en la Constitución en Chile? Desde luego querría decir que los tribunales, los jueces, las cortes tendrían poder para determinar la justicia de determinadas decisiones políticas, legislativas, de acuerdo con ciertos estándares de adecuación en cuanto al estándar adecuado de vida, derecho a la salud, como comentaba Alicia ahora, derecho a la vivienda, etc. Desde luego tiene que ver con reconocer cierto poder a los jueces, pero creo que tiene que ver con muchas otras cosas más. Creo que sería una lástima que nos quedáramos únicamente en el elemento de lo que los técnicos llaman la justiciabilidad, que es el reconocimiento, la posibilidad de que estos derechos puedan ser reconocidos o monitoreados por los jueces. La justiciabilidad es parte de la constitucionalización de los derechos sociales, pero creo que la constitucionalización de los derechos sociales es mucho más ambicioso que eso.
Constitucionalizar los derechos sociales es trasladar un mensaje de lo que una sociedad considera que es bueno, deseable y justo. Es trasladar un mensaje a la ciudadanía a sí misma, la ciudadanía a las generaciones venideras, pero también es trasladar un mensaje por parte del país a los mercados. Sería un mensaje contrario, si se reconocieran los derechos sociales con fortaleza en la Constitución chilena, sería un mensaje contrario al que trasladó, por ejemplo, España en el año 2011, cuando con nocturnidad se reformó el artículo 135 de la Constitución. Era la segunda y hasta el momento única vez desde 1978 en que España reformaba su Constitución. Y el nuevo artículo 135 básicamente dice que el pago de la deuda pública primará sobre cualquier otro gasto público de la Administración, incluyendo el gasto público necesario para la satisfacción de derechos sociales. La mayor parte de los derechos sociales en la Constitución española se llaman principios rectores de la política social y económica. No tienen rango, no tienen carácter justiciable. Y con ese nuevo artículo 135, los dos partidos principales en aquel momento en las Cortes Generales de España dijeron que pagar la deuda pública iba a primar sobre todo lo demás. ¿Por qué lo hicieron? Para calmar a los mercados en un contexto de grave crisis económica en el país. Ese es el mensaje que trasladó España en ese momento. Más allá de la justiciabilidad, más allá del poder de los jueces, ese es el mensaje que trasladaron. Creo que reconocer con fortaleza y sin miedo los derechos sociales lanza el mensaje opuesto, lanza el mensaje de que asegurarnos de que nadie quede atrás, asegurarnos de que la sociedad solo es tan buena o la bondad o la calidad de la sociedad se mide en función de cómo protege al más débil, ese es el mensaje que podría trasladar la sociedad chilena, un mensaje opuesto, como decía, al que trasladó España en el 2011. Creo que tendría que ver, además del poder para los jueces, tendría que ver con fortalecer a la sociedad civil y fortalecer a las instituciones públicas para analizar las políticas públicas en función de cómo cumplen con los principios de derechos humanos, el principio de realización progresiva de los derechos al que aludía Alicia, el principio de la prohibición de regresividad de los derechos, que invierte la carga de la prueba. Muchas veces las pruebas en políticas públicas sobre derechos sociales son diabólicas para los investigadores y para la sociedad civil, porque es muy difícil, es imposible contar con toda la información con la que cuentan los poderes públicos. Pero al reconocer los derechos sociales como derechos humanos, estamos invirtiendo la carga de la prueba. En ocasiones será el Estado el que tenga que demostrar que realmente está tomando todas las medidas posibles para satisfacer los derechos sociales. Y eso sería un gran paso adelante. Y también tiene que ver con la fiscalidad, y voy terminando con este punto, también tiene que ver con la fiscalidad. Chile es uno de los países más desiguales, desde luego de la OCDE, pero también del mundo. Consultaba antes un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. El 1% de la población chilena acumula el 26% de la riqueza del país. Chile tiene en el coeficiente Gini 46 puntos, que es unos 10 puntos más que Estados Unidos, unos 15 puntos más que la mayor parte de países europeos. Es decir, cuanto más puntos tienes, más desigual es el país. Creo que, si bien quizás Chile en estos momentos no tiene recursos suficientes para garantizar un estándar adecuado de vida para todas las personas, sí que el hecho de que sea una sociedad tan desigual sugiere que los recursos no están repartidos como deberían ser para garantizar que el Estado hace todo lo posible realmente para acercarse lo máximo posible a una satisfacción adecuada del nivel de vida para la gente. Y termino con el punto del comienzo. No se trata solo del resultado final, no se trata solo de qué constitución tendrá Chile de aquí a 1 año, 2 años o 3 años o cuando suceda. Se trata también del proceso por el cual llegamos a ese destino. Se trata también de hasta qué punto personas que habitualmente no son escuchadas son invitadas a la mesa para expresar su opinión. Y estoy convencido de que cuando participe realmente la sociedad en su conjunto, incluyendo aquellas personas que muchas veces son excluidas socialmente, Chile apostará por reconocer los derechos sociales. Espero que sea así. Gracias. Muchísimas gracias, Koldo. Vamos a ir a la última panelista, que es Verónica Undurraga. Verónica, tienes también 10 minutos. Muchas gracias, Javier. Yo también quiero agradecer a los organizadores por estar acá con Alicia, Koldo y Javier. Imposible un panel mejor para compartir. Es un privilegio hacerlo con ustedes. Yo quiero partir, yo sé que
algunas de las personas que nos están escuchando estuvieron en los paneles anteriores y es posible que repita cosas que se hayan dicho en los paneles anteriores, pero hay otras que se vienen integrando. Entonces quiero empezar por bien al principio, ¿no? Un poco qué son, básicamente de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos constitucionales, ¿no? Y los derechos son básicamente intereses protegidos por el Estado respecto especialmente de acciones del Estado, o sea, son intereses de personas, de individuos, que se protegen frente a acciones u omisiones del Estado, a nivel constitucional. ¿Y por qué se hace a nivel constitucional? Se hace porque de esa manera, como la Constitución está en la cúspide de todas las leyes, ¿no es cierto?, al estar en la Constitución obliga a todos los poderes y a todas las autoridades del Estado, incluso al poder legislativo que nos representa a todos nosotros, o sea, incluso amarra la voluntad de las mayorías, ¿no es cierto? Entonces, cuando ponemos derecho en la Constitución, significa que hemos seleccionado ciertos intereses que consideramos que son prioritarios, que las personas tengan reconocidos y garantizados para tener una vida autónoma, libre, en que puedan decidir sobre sus planes de vida y con dignidad. Y para eso también tiene que ser, y los derechos se reconocen a todos por la sola razón de ser persona, por lo tanto son universales, ¿no es cierto? ¿Y qué tipo de intereses son los que se protegen? Bueno, se protegen intereses de autonomía, y para eso son espacios de libertad en que las personas puedan actuar fuera de la coacción del Estado, ¿no es cierto?, y de otras personas. El Estado tiene que asegurar que otras personas no afecten espacios de autonomía garantizados para cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Intereses de participación en las decisiones comunes, eso es muy importante, lo que decía Koldo, en este llamado a la participación en el proceso constituyente, es tremendamente importante porque es la participación permanente de las personas en las decisiones que se están tomando como comunidad política, lo que hace efectiva la ciudadanía, ¿no es cierto? Los derechos políticos son el ejemplo clásico de eso, pero hay que innovar también en nuevos derechos de participación, aparte de los tradicionales, y también otros intereses que se protegen como derechos son estas condiciones materiales básicas para tener una vida digna. Y normalmente cuando uno piensa en derechos sociales, la gente piensa inmediatamente en las condiciones materiales básicas para tener una vida digna. Están asociados a la idea prestacional, en que yo le puedo exigir al Estado ciertas prestaciones específicas en materia de salud, en materia de pensiones, en materia de vivienda, etcétera, ¿no? Pero en realidad un punto que me gustaría hacer es que por ejemplo, el derecho a la salud, para utilizar un ejemplo de derecho social, no significa solo que yo, titular, tengo frente al Estado un derecho a que el Estado me provea de un determinado servicio de salud, sino que es mucho más que eso. Esa es una de lo que se llama posiciones que puede tener una persona, un titular de derecho, frente al Estado. Pero cuando uno habla de derecho a la salud, habla de una especie de canastito lleno de posiciones, digamos, o sea, un as de posiciones, como dicen los autores. ¿Y qué significa eso? Que y algunas son de libertad, por ejemplo, que el Estado no interfiera en mi decisión de cuántos hijos quiero tener o si quiero usar anticoncepción o no quiero usar anticoncepción, si quiero acceder o si necesito y quiero acceder a un aborto, que no interfiera. Eso es un derecho de libertad en algún aspecto, pero también hay derechos que tienen que ver con participación, y es muy importante en los ámbitos de las políticas públicas de salud, por ejemplo, que tengan un aspecto de participación de la ciudadanía para que respondan realmente a los intereses de la ciudadanía, o sea, hay intereses de participación.
y a nivel micro también intereses de participación en la decisión, por ejemplo, sobre mi tratamiento médico. Ahí está todo el tema del consentimiento informado también. El consentimiento informado asegura que no interfieran sin mi consentimiento, pero asegura también el que se acoja mi punto de vista sobre mis prioridades de salud también, ¿no es cierto? Y además significa que unas posiciones que significan que yo puedo exigirle al Estado ciertas prestaciones. Y pueden ser prestaciones preventivas, como decía Alicia, en vacunación, por ejemplo. En Chile hay que celebrar las cosas buenas, o sea, se reconoció por ley, por ejemplo, y es una forma de hacer operativa, y una forma muy, muy digna y muy bonita de hacer operativas ciertas prestaciones en el plan Chile Crece Contigo, por ejemplo, ¿no es cierto?, de protección de la niñez, ¿no es cierto?, desde a la mujer embarazada, desde el embarazo hasta los 5 años, y hay una serie de prestaciones que ya están aseguradas vía legal con esa política pública, por ejemplo, y yo puedo exigírsela al Estado como titular de ese derecho a la salud. Pero el derecho a la salud tiene, dependiendo en la situación en que yo esté, tiene estas diferentes dimensiones de libertad, de participación y también prestacionales. Ahora, la dimensión de igualdad en los derechos sociales es muy importante. Es casi imposible hablar de derechos sociales sin hablar de igualdad, ¿no? Y probablemente en la segunda parte del panel vamos a referirnos más a eso, ¿no? Especialmente en sus dimensiones prestacionales, pero no únicamente en sus dimensiones prestacionales. Especialmente en sus dimensiones prestacionales por lo que decía Alicia, o sea, porque por esta problema que puede existir en determinar cuáles son las prioridades. O sea, ¿por qué tendría que ser un buen argumento de derechos humanos el que haya tenido que darse prioridad a la construcción de un área en determinado hospital en Puente Alto y no, por ejemplo, ocuparse esos mismos recursos en una política pública que probablemente, de acuerdo a las incidencias de condiciones de salud, para la población la prioridad habría sido otra, por ejemplo. Entonces, el tema de igualdad es muy importante en la parte, en las dimensiones prestacionales, pero no únicamente eso, también en las dimensiones, por ejemplo, de autonomía. O sea, un tema que yo considero fascinante y muy importante y en el que yo he trabajado, por ejemplo, es cómo asegurar el derecho a la autonomía personal, o sea, el derecho a las personas a poder decidir, a llevar qué vida llevar de acuerdo a sus propios valores y creencias, cómo asegurarla respecto de personas que dependen permanentemente del Estado para subsistir. Entonces, hay muchas políticas públicas que tratan de asegurar derechos sociales, pero que lo hacen limitando la autonomía de las personas. Por ejemplo, diciendo, recargando a las mujeres para que cumplan con una serie de condiciones para obtener ciertos bonos o para obtener ciertas prestaciones monetarias, por ejemplo. ¿No es cierto? O limitando las posibilidades de elegir de ciertos pacientes cuando debiera poder escucharse cuáles son sus necesidades. O sea, hay un montón, hay una manera en que podemos pensar también la interacción de las personas con el Estado, que si bien las personas dependen materialmente de prestaciones del Estado, el tipo de relación que eso significa que no implique desconocer a la persona como un agente autónomo que pueda decidir sobre aspectos importantes de su propia vida. Hay maneras y maneras de hacerlo, maneras en que se asegura más la autonomía y maneras en que se asegura menos, ¿no es cierto? Entonces, volviendo a la parte como prestacional y por qué la igualdad es tan importante cuando tenemos sociedades que tienen recursos limitados, ¿no es cierto? Y las necesidades de las personas son muchas. También tenemos que pensar que las necesidades de las personas no solo son muchas, sino que son diferentes, ¿no? Hay personas que requieren, que tienen
más necesidades, ¿no es cierto?, que otras, o diferenciadas, ¿no es cierto? Una mujer migrante va a tener unas necesidades de salud distintas de qué sé yo, un hombre profesional de 30 años, ¿no es cierto? Es muy distinto. Entonces los derechos sociales hay que pensarlos también desde la pregunta de la distribución justa de los recursos. Y normalmente es en este contexto en el que se cuestiona si hay que reconocer derechos sociales en la Constitución, porque cuando se habla de derechos sociales en la Constitución, mucha gente inmediatamente piensa en justiciabilidad ante tribunales de justicia. Y muchas veces el tema se va a decir es que si podemos llegar a los tribunales, y en eso Alicia tiene un artículo que es súper interesante analizando qué pasa cuando las personas acuden a tribunales, ¿no es cierto?, para pedir prestaciones de salud en 5 países de América Latina. Se piensa que si se abre esa puerta, lo que va a pasar es que los tribunales, al fallar a partir de casos particulares, a partir de la situación de personas particulares, van a ordenarle al Estado gastar determinados recursos, y con lo cual, si es que son muchas estas acciones, ¿no es cierto?, se va a desarmar la política de salud que atiende, como decía Alicia con el ejemplo del Plan Auge, atiende a las necesidades de acuerdo a las prioridades sanitarias del país, ¿no es cierto? Entonces, esta dimensión de igualdad, pero esta dimensión de igualdad no se agota en la justa distribución de los recursos escasos, sino que también, y aquí me voy un poquito a lo que dice Koldo, hay otras razones por las cuales el tema de igualdad es relevante en esta discusión. Porque, ¿por qué nos preocupa la desigualdad extrema como la que existe en Chile? Nos puede preocupar por distintas razones, y es bien importante poder como distinguir las distintas razones por las cuales nos preocupa. Por ejemplo, nos puede preocupar porque nos alarma o nos escandaliza las carencias extremas, y lo que queremos es aliviar carencias extremas, ¿no es cierto? Esa es una preocupación totalmente legítima, pero no es una preocupación que tenga que ver directamente con una preocupación igualitaria, porque bastaría con que tuviéramos un mínimo, una base mínima, ¿no es cierto?, que aseguráramos que nadie se muriera bajo cierto estándar, digamos que alguien se tuviera determinado, bajo ciertos estándares, se tuvieran ciertas prestaciones para que dejáramos de preocuparnos de la igualdad. Pero también la desigualdad tiene problemas graves, y yo creo que esto es muy relevante en Chile, y es que cuando hay desigualdades extremas, lo que pasa es que hay estigmatización también. Entonces, y eso tiene mucho que ver con la forma en que pensamos, por ejemplo, los sistemas de salud. Si consideramos que los sistemas de salud pública, por ejemplo, o sea, la gente que no puede pagar, va a un sistema que está totalmente rebalsado, que no puede atender, en que la salud, en que las personas no las atienden dignamente. La historia detrás del caso de Pobletes Vilches, cuando uno lo lee, las cosas que le decían a la familia eran tremendamente indignas. ¿Fijan? Entonces, eso marca una especie de ciudadanía de personas o pacientes de primera categoría y pacientes de segunda categoría, ¿no es cierto? Entonces, ahí también hay problemas como de estigmatización. Y no solo eso, sino que cuando hay diferencias extremas de desigualdad, es muy probable que la gente más privilegiada tenga un poder excesivo sobre la vida de los menos privilegiados, ¿no es cierto? Y además un acceso demasiado privilegiado también al Estado, y por lo tanto el Estado empieza a responder más a los intereses de personas privilegiadas que a los intereses de las personas más desposeídas. Y como dice, y con esto termino, Oscar Vilhena Viera, que es un constitucionalista brasilero, uno de los pilares de nuestra vida en común bajo un Estado constituido, ¿no es cierto?, es la idea del Estado de Derecho. O sea, la idea de que los órganos del Estado y las autoridades del Estado estén amarradas al derecho. Y que además todos tengamos una igualdad ante la ley, ¿no?
la extrema desigualdad lo que hace es invisibilizar a las personas más pobres, ¿no es cierto?, de manera que sus demandas no gatillan una respuesta del Estado, demoniza a los que reclaman de la invisibilización y además crea impunidad respecto de los privilegiados. Entonces, quizás pensemos en todos esos riesgos, de alguna manera, y en esas maneras de ver la igualdad cuando pensemos en políticas públicas respecto de derechos sociales. Lo último que quería decir, pero lo puedo decir después, es preguntarnos por qué usamos el lenguaje de los derechos para hablar sobre temas de justicia social. Porque uno podría no hablar con el lenguaje de los derechos. Y el lenguaje de los derechos tiene ventajas y tiene riesgos. Y podemos, bueno, hablar un poquito de eso después. Gracias. Gracias, Verónica. Bueno, han sido 3 muy valiosas y ricas presentaciones. Lo que vamos a hacer ahora es, voy a presentarle una pregunta a cada uno de los expositores, expositoras, partiendo por el orden que hemos seguido. Les pido que sean 5 minutos para tener espacio luego de aprovechar a los más de 40 personas que nos están siguiendo desde Zoom y otros que puedan estar en Facebook. La primera pregunta para Alicia. En realidad, tú mencionaste y partiste comentando un dramático caso que llegó a la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculado al derecho a la salud en Chile. Mi pregunta es, ¿cómo ves la posibilidad de que una nueva constitución en Chile pudiera hacer más concreto algo que ya se supone que existe? Chile ya tiene un artículo que dice limitar nuestra soberanía por los tratados internacionales de derechos humanos que hemos ratificado y se encuentran vigentes, particularmente el sistema interamericano. Y sin embargo, como tú bien decías, hay estas declaraciones de incumplimiento estructural, pero la impresión que tienen muchos ciudadanos es que el derecho internacional de los derechos humanos todavía es impotente para plantear, sobre todo de una manera expedita, cambios tangibles. Tú, en tu experiencia comparada, ¿qué es un problema de la redacción, de la forma en que, de la autoejecutabilidad de los tratados, de algún mandato más específico? ¿Qué puedes ilustrarnos? Es un tremendo tema, yo lo sé, pero ¿qué podrías adelantar respecto a esto? Bueno, sí, es un tremendo tema. Mira, en muchos países en la región existe lo que se llama un bloque de constitucionalidad, por medio del cual se incorporan los derechos en los tratados internacionales a la Constitución. Y en distintos países se ha interpretado ese bloque constitucional de distintas maneras. En Colombia, por ejemplo, muy ampliamente, no tanto en cuanto a derechos laborales, diría, pero ampliamente. En Argentina bastante ampliamente. En México no. En México tiene un bloque de constitucionalidad, pero dice si hay un conflicto, nos guiamos por lo que dice nuestra Constitución. Así que hay mucha variedad dentro de la región. Y también debería decir que existen estos bloques también en otros países, pero han jugado un rol súper importante en esta región en cuanto a los derechos sociales. En mi experiencia, con una perspectiva comparada, diría que depende no solamente de la cláusula en la Constitución, sino en la forma de interpretar esa cláusula por los tribunales y las cortes a lo largo del tiempo. Y eso también cambia. O sea, hemos visto en Argentina, por ejemplo, que
que la Corte ha tomado distintas posturas frente a la jurisprudencia de la Corte Interamericana y el sistema interamericano. Perfecto, muchas gracias. Sin duda este es uno de los temas que va a ser relevante porque es algo que quizá no tienes por qué saber. El texto de la Constitución chilena, de una nueva Constitución, va a tener como límite el no violar o transgredir tratados internacionales. O sea, hay una especie de mandato del proceso mismo que releva mucho los tratados internacionales. Para Koldo, yo tenía una siguiente pregunta. ¿Tú crees que existe una potencial incompatibilidad con la exigibilidad judicial de derechos y la construcción de un estado de bienestar? Porque tú planteabas que jugaba un rol la justiciabilidad, pero no era enteramente suficiente. La pregunta es si puede haber alguna incompatibilidad entre una masiva justiciabilidad de derechos sociales, estoy pensando en derechos caros, como tratamientos caros en salud, vivienda, y por otro lado, la inevitable lógica legislativa o de política pública de la construcción de un Estado que materialice derechos sociales, pero desde el rol colaborativo entre ejecutivo y legislativo. Yo entiendo que hay una importante literatura sobre diálogo entre judicatura y poderes propiamente políticos, pero me pregunto si ves la posibilidad de que en algún momento pueda plantearse una incompatibilidad por falta de recursos entre estas dos estrategias. Creo que sí. Creo que es posible concebir situaciones en las que una justiciabilidad muy ambiciosa, en la que pasemos a un reconocimiento muy alto de poderes de las cortes, de los tribunales, de forma inmediata, creo que puede generar disfunciones y tensiones entre el poder judicial y el poder legislativo. Creo que es posible imaginárselo. Creo que también es una hipótesis que uno se puede imaginar. Creo que no sería el principal problema de ningún país que eso sucediera. Yo creo que los países en general tienen problemas más acuciantes, más reales y menos hipotéticos, pero podría darse. ¿Cómo evitar o cómo lidiar con esta posible tensión que podría darse? Yo creo que hay opciones que han sido tanto sugeridas por la doctrina como exploradas por jurisprudencia en otros países y que podrían ser consideradas. Hay doctrina que habla de la actitud incremental, de progresiva dotación de más y más poderes a la judicatura de manera, de forma que tanto la judicatura como los poderes ejecutivo y legislativos se vayan acostumbrando al hecho de que los jueces poco a poco van sintiéndose más capaces y más dotados de funciones para monitorear el cumplimiento y el respeto a los derechos sociales, pero que eso sea no de forma rotunda, tajante de la noche a la mañana, sino de forma progresiva conforme vayan pasando los años. Y hay doctrina que lo ha ido planteando. Y respecto a la cuestión al lado de la jurisprudencia o ejemplos comparados, yo creo que hay ejemplos interesantes en Canadá, con la Notwithstanding Clause de Canadá o el Meaningful Engagement de Sudáfrica, o incluso, aunque no sea para los derechos sociales, la Human Rights Act del Reino Unido, incorporan mecanismos por los cuales reconocen ciertos poderes a los tribunales, pero estableciendo el requisito de cierto diálogo con el poder legislativo. Y creo que alguna vía que opte por bien la opción de poderes que vayan incrementándose, o bien esta opción de que exija institucionalmente un diálogo entre judicatura y poder legislativo, podrían contribuir a aliviar estas posibles tensiones que podrían producirse. Muchísimas gracias, Koldo. Finalmente, Verónica, tú enfatizaste muy bien la relevancia de la igualdad en materia de la
de cualquier análisis de derechos sociales y en particular el derecho a la salud. Hace unos 15 años atrás, un observador muy agudo en Chile decía que su intuición era que si todos los parlamentarios y miembros del gabinete, cuando subieran al cargo, estuvieran obligados a atenderse en el sistema público, en 6 meses el sistema público de salud en Chile sería fantástico. Lo que aludía es lo difícil que es que haya un buen sistema público de salud que conviva con la provisión privada de salud. Que lo que hay, en otras palabras, esto es relevante en Chile porque el sistema nacional público de salud del Reino Unido, por ejemplo, en Chile sería inconstitucional hoy día porque hay una cláusula que asegura un derecho fundamental a que se elija entre el sistema público y privado. Pero mi pregunta es, por supuesto, esto no es necesario que esté en la Constitución, que haya un sistema público excluyente y exclusivo. Pero entrando ya a la política pública, ¿tú ves viable en Chile algo así como instaurar un sistema nacional único, exclusivo y excluyente de salud, como el National Health Service del Reino Unido, sin perjuicio, por supuesto, que en Inglaterra sabemos, hay clínicas privadas para el que quiere más allá de lo que contribuye, digamos, en tanto salud como seguro social, pero básicamente es para un grupo ínfimo, como ocurre en Canadá, o para gente de tanto dinero que simplemente se va a otros países a atender. Pero ¿ves en Chile viable algo así? Mira, yo creo que para responder esa pregunta hay que tener como ciertos antecedentes. ¿Me escuchan bien o no? ¿Sí? Allá. Ciertos antecedentes como empíricos, ¿no es cierto?, sobre si la gente estaría dispuesta a eso. O sea, porque la sociedad chilena, a ver, hay que ubicarse un poco, o sea, más del 80% de la población ya se atiende en el sistema público, ¿no es cierto? Y quienes tienen el sistema de previsión social de las ISAPRE, creo que un 14%. Entonces es un grupo muy chico, pero es precisamente el grupo que tiene más acceso digamos, o que ha tenido más control sobre las decisiones públicas. Entonces, ¿cómo está ese equilibrio para ver si hay un convencimiento de la ciudadanía suficiente como para girar hacia ese tipo de política? No estoy segura. Eso podríamos explorarlo. Lo que sí yo creo es que, por ejemplo, a mí siempre me llama la atención que hay ciertas prestaciones del Plan Auge, que hay gente que sí, que por ejemplo, el acceso a estos medicamentos para el asma, por ejemplo, que incluso la gente que está en ISAPRE aprovecha el plan Auge o hay otras, o en casos de cuidados paliativos por cáncer. Hay ciertas prestaciones en que la gente que se atiende al sistema privado de salud sí está utilizando el Auge y habla del Auge muy bien. O sea, y que te dicen, esto está protegido por el Auge, averigua, ¿no? Y eso a mí me parece como una experiencia casi interesante. Yo creo que por lo menos, pero por otro lado me preocupa el hecho de que la sociedad chilena toda ha sido muy, digamos, bombardeada con un individualismo tremendo y una especie de consumismo tremendo. O sea, y además con esta estigmatización de lo público, ¿no? Hay mucha gente a la que yo le tengo que decir, es mejor que vaya al consultorio a que pague, porque creen que por pagar a un médico o médica de la cual no se sabe ninguna de sus
qué control tienen, ¿no es cierto?, en un sistema privado, pero creen que es mejor por ser privado. Lo mismo pasa con contratar abogados cuando podrían estar defendidos por la Defensoría Penal Pública. Yo siempre digo, mucho mejor la Defensoría Penal Pública porque hay un control, una capacitación, etc. Entonces hay una especie de individualismo, hay una especie de demonización a veces de lo público, hay un estigma. Entonces no sé bien cómo van a jugar esas fuerzas para ver si es posible empíricamente que se avance hacia allá. Pero yo sí creo que el plan Auge da una idea de un poco cómo podría ser. O sea, se avanza un poquito y eso es un gran recurso al que uno puede acudir discursivamente, en el fondo, para explicarlo, ¿no? Y no tener que ir al sistema británico para explicarlo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, va a ser muy difícil y no sé si es deseable desarticular toda la... A ver, parece que tenemos problemas. El audio y Verónica. Vamos a dejar a Verónica que se reincorpore más tarde para aprovechar las preguntas en beneficio del tiempo, porque claramente ha tenido un problema de conexión. Bueno, voy a partir con la pregunta, con las preguntas de las personas que están haciéndonos llegar por distintos mecanismos. Parto, a ver ahí, Verónica está tratando de volver. Sí, no sé si me escuchan. Ahora sí, por favor, si puedes terminar, porque te perdimos. Sí. Termina la idea, porque vamos a pasar a la pregunta. Sí, sí. No, es que solo quiero decir que en el fondo mucho del trabajo que hay que hacer en salud es un trabajo... me perdieron de nuevo. ¿Ahí mejor? Ahí te escucho. Ya, voy a sacar la cámara. Mucho del trabajo que hay que hacer en organización del sistema completo de salud es más bien preventivo, más bien de salud privada, o sea, de salud primaria, de ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Que muy típicamente cosas que hace el Estado. Entonces, yo creo que se puede construir una base de estatal mucho más poderosa, mucho más fuerte, mejor organizada, con mejores prioridades de la que existe actualmente, sin perjuicio de que exista también provisión privada. Si lo importante es que no sea la lógica del mercado la que domine la manera de pensar cómo se piensa, o sea, cómo se organiza la provisión de derechos sociales, por ejemplo, el derecho a la salud, ¿no? Eso es. Bien, muchas gracias, Verónica. Tenemos afortunadamente 25 minutos para ir a las preguntas del público. Solo una nota interesante que agregar a esta pregunta que está analizando sobre la igualdad. A propósito de la pandemia, por primera vez se democratizó en Chile el acceso a las camas críticas. Esa fue una decisión del ministro Mañalich, pero que no le hemos tomado todavía el peso. Fue bien interesante porque no había... básicamente tomó posesión el Estado de todas las UCIs y UTIs y todas las camas críticas de Chile, no importa el hospital en que estuvieran. Y eso habla de a propósito de una pandemia, hay que ver si eso sería igual en otras prestaciones de salud. Pero el tema cultural al que alude Verónica es interesante porque se relaciona con cómo las leyes o las constituciones tienen a veces esta dificultad de la cultura del país donde se pretenden implementar, y yo creo que tiene toda la razón Verónica que no en vano 40 años de sistema de ISAPRE conviviendo con sistema público de salud es algo que no sería fácil de transitar un sistema único, nacional, público y excluyente. Pero vamos a las distintas preguntas. Tenemos varias. Partamos por Armando Holzapfel. Él tiene 3 preguntas, se las está dirigido indistintamente a cualquiera de ustedes.
Primera pregunta es, ¿cómo limitarían el poder de los políticos y de la grasa estatal en la nueva Constitución, me imagino, en relación a estos derechos? El segundo dice, el principio de subsidiariedad tiene detractores y amantes, pero en la práctica ha permitido que la sociedad civil crezca en Chile post-dictadura y sea autónoma. ¿Cómo protegerían en la nueva Constitución a la sociedad civil para que no sea capturada por el Estado, los políticos u otros actores? Y finalmente dice, Suecia garantiza la educación, pero permite que los privados también presten servicios de educación. ¿Qué opina? ¿Quién quisiera partir con esta pregunta que ha hecho alguien de la audiencia? Cualquiera de las tres, por supuesto. Yo quizás me atrevería con la tercera. Básicamente porque no estoy seguro de entender el principio de subsidiariedad, cómo es utilizado en el contexto chileno, y la primera no me atrevo, entonces voy a ir por la tercera directamente. Creo que y apunta a la cuestión de la coexistencia, posible coexistencia entre prestadores públicos y prestadores privados, que va también a una cuestión clave, a una palabra clave que apenas hemos mencionado, que es la del giro neoliberal o el neoliberalismo de los últimos 40 años, y que Chile fue uno de los primeros países en implementar esta política. Creo que en el sector de derechos humanos hemos sido durante mucho tiempo muy agnósticos, hemos sido tímidos para no posicionarnos, para no ser considerados como excesivamente políticos, y creo que ya hace tiempo que llegó el momento de decir que, por lo menos yo me atrevo a decir, que neoliberalismo y derechos humanos es difícil que sean compatibles. Lo cual no quiere decir que gestión privada de servicios públicos y satisfacción privada de derechos sociales sea incompatible con el reconocimiento de derechos sociales. Yo creo que el punto de partida en una constitución o incluso en una legislación es reconocer que todos y todas tenemos derecho a ciertas prestaciones, a ciertos derechos a la vivienda, a la salud, a la seguridad social, y luego hay que ver de qué manera esas prestaciones necesarias para satisfacer esos derechos pueden ser gestionadas públicamente o privadamente. Pero el Estado, en última instancia, que somos todos los ciudadanos somos el Estado en última instancia tiene que asegurarse de que si se prestan esos servicios públicos de manera privada, están cumpliendo con ciertos estándares que nos hemos dotado entre todos y todas. Luego la prestación puede ser privada, y la educación es un buen ejemplo, ¿no? La educación puede ser pública, puede ser privada, pero hay que asegurarse de que los niños y las niñas no son discriminados, que todos tienen acceso a determinados estándares, que todos tienen acceso a determinados contenidos, que las escuelas no están demasiado lejos, que hay distribución de recursos equitativa, etc. Y la prestación puede ser pública o puede ser privada. Gracias, Koldo. Alicia, Verónica, tenemos varias otras preguntas. Yo agregaría una cosita nomás. O sea, estoy totalmente de acuerdo con Koldo. En salud hay muchísimos países en que la prestación es mayoritariamente privada. O sea, por ejemplo, Canadá, pero el financiamiento y la administración del sistema es público. Y creo que esa es la diferencia crítica. Muy bien. Sí, yo voy a tomar la primera, de cómo asegurar en el fondo que el Estado funcione mal, básicamente, ¿no? O sea, que consigamos derechos sociales, que pongamos derechos sociales, que eso signifique que le damos como un permiso al Estado para que intervenga, ¿no es cierto? Esa es como la típica idea, que tenga potestades regulatorias más fuertes, ¿no es cierto? Y que finalmente haya ineficacia, corrupción, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que parte hay dos cosas, y eso viene a comprobar que no es solo el reconocimiento en la Constitución, el reconocimiento en la Constitución de derechos sociales es el principio, pero no es el final en ningún caso. Tenemos que asegurar un Estado que funcione bien. Parte de asegurar un Estado que funcione bien implica, por ejemplo, asegurar transparencia, asegurar normas anti-lobby, asegurar normas anticorrupción, o sea, todo tipo de
o sea, que implican un montón de reformas más bien orgánicas, ¿no es cierto?, que no tienen que ver con declaración de derechos, sino que con procedimientos, con participación ciudadana, por ejemplo, en que haya ciertos controles. Por ejemplo, otras formas que no son la judicialización de los derechos sociales, otra forma de controlar los derechos sociales es teniendo, por ejemplo, un organismo en el Estado que tenga como especialidad hacer seguimiento de derechos. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos una subsecretaría de Derechos Humanos que podría ser mucho más activa en ir controlando dentro del Estado cómo se están asegurando ciertos derechos, etcétera, ¿no es cierto? Y con un trabajo más transversal y todo. También hay órganos estatales que son autónomos, como el INDH en Chile, que podría también tener ciertas funciones como de supervisión, de fiscalización desde el Estado, pero autónomo. Y hay otras formas de fiscalización política, hay formas de fiscalización ciudadana, etcétera, pero hay un montón de cosas que tienen que ver con hacer buenas leyes y buenas regulaciones para asegurar una gestión transparente, etcétera. Lo otro es una idea que a mí me interesa mucho y es, normalmente cuando se habla de derechos sociales pensamos, bueno, hay que financiarlos, por lo tanto hay que poner más impuestos, ¿no es cierto?, etcétera, pero en sociedades tan desiguales como la chilena no basta con la redistribución, o sea, no basta con los impuestos. También hay que intervenir en la economía para, por ejemplo, desarticular oligopolios, desarticular monopolios para que los mercados realmente sean competitivos, donde haya mercado, ¿no es cierto?, para evitar en el fondo, evitar que los privilegios económicos se transformen en privilegios políticos y de otro tipo, ¿no? Entonces, es como una respuesta bien integral, ¿no? Bien, muchas gracias a los tres por su respuesta. Tengo una pregunta también dirigida a ustedes tres o al que quiera tomarla. Es de Alejandra Lozano y señala lo siguiente, es larga, pero vale la pena atender con detalle. Dice, existe un movimiento social que ha retomado mucha fuerza, que busca promover la municipalización de servicios sociales esenciales, tales como la salud, educación, etc., con el fin de garantizar que dichos servicios cumplan con estándares de derechos humanos y sean organizados desde una perspectiva comunitaria. ¿Ustedes consideran que este podría ser un modelo de gobernanza idóneo para proveer servicios sociales? ¿O qué modelo para la gobernanza de servicios sociales consideran ustedes que debería seguir Chile, considerando que la privatización y el modelo estatal centralizado, de acuerdo a Alejandra Lozano, no han dado los resultados esperados? No sé si quieren, digo algo corto. Yo creo que parte de la pregunta debe tener que ver, me tinca, yo creo, con el papel que han jugado las municipalidades en el último tiempo, ¿no es cierto?, que ha sido un papel muchísimo más cercano a los ciudadanos, y entonces había una valoración del poder político local. Yo creo que, bueno, que es imposible no trabajar con los poderes políticos locales cuando se está hablando de prestaciones primarias, por ejemplo, de salud primaria, por ejemplo, pero en otras áreas de derechos sociales también es así, tiene que haber una buena coordinación. Pero también hay que tener cuidado, por ejemplo, porque jamás se podría hacer eso, y de hecho uno de los problemas que tenemos con la educación pública es ese, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado porque en la actual forma de financiamiento de las municipalidades digamos, municipalidades con mucho dinero y municipalidades con muy poco dinero, y estos fondos que hay de compensación digamos, no compensan lo necesario, por lo tanto, o sea, yo creo que sí hay que acercar, para la provisión de derechos sociales hay que tener una muy buena coordinación y una muy buena participación de las personas a nivel local, pero hay que tener mucho cuidado de organizarlo bien, y no me parece que un sistema de salud, el Sistema Nacional de Salud, pueda separarse en distintos sistemas municipales, por ejemplo. Eso a mí me parece impensable, pero bueno, Koldo y Alice pueden saber mucho más de eso.
Bueno, si te parece, Alicia, voy yo ahora. Alejandro utilizaba la palabra idóneo si creemos que el modelo municipal puede ser el modelo idóneo. Yo no me atrevo, con lo poco que sé sobre Chile o en general sobre otro país que no fuera un país que conocieran bien de cerca, no me atrevo a decir que sea el modelo idóneo. Yo también habría la puntualización que ha hecho Verónica ahora. Yo creo que no todos los servicios públicos son iguales, no es lo mismo la gestión pública de la vivienda social o protegida, o el transporte o la electricidad, el agua, no es comparable eso con un servicio público de salud, por ejemplo. Entonces yo creo que hay que distinguir entre distintas políticas. Algunas pueden ser más, pueden gestionarse con mayor facilidad a nivel municipal. Habiendo dicho esto, yo soy muy partidario de un modelo municipalista de la gestión de los servicios públicos con estas salvedades, por dos razones. Una es el argumento que se ha dado de la cercanía, de la proximidad al ciudadano, que es un argumento que se repite mucho. Hay otro argumento que para mí es tan importante como este, y es el del aprendizaje horizontal. Creo que modelos de Estado en el que se reconoce más poder a las regiones subestatales o a las provincias o a los ayuntamientos permiten que esos municipios, esas provincias puedan aprender las unas de las otras y explorar políticas que luego pueden ser copiadas y mejoradas por los vecinos y luego a nivel federal o a nivel del Estado en su conjunto. Y creo que eso es convertir el Estado en una especie de laboratorio de políticas públicas. Es valioso y en algunos casos da buenos resultados. Alicia, tal vez, sobre algunos de estos temas. Bueno, estoy básicamente de acuerdo con lo que decían Koldo y Verónica. Agregaría quizás un poquito más una nota de cautela, porque en estados federalistas, Estados Unidos, Argentina, hay muchas inequidades, y muchas inequidades entre municipalidades, y esto del laboratorio es lo que siempre se decía en Estados Unidos, por ejemplo, y estamos viendo los resultados de ese laboratorio ahora en esta pandemia, y no son muy agradables. Así que yo creo que habría que diferenciar entre las decisiones, como decía Verónica, las decisiones que se pueden tomar a nivel que se deberían tomar a nivel federal, las a nivel estatal y las a nivel municipal. Y es parte de una democracia orgánica, completa, convencida, ¿no? Muy buen punto de cautela, muy bien recibido, Alicia. Tengo la última pregunta, estamos acercándonos inevitablemente a la hora programada. Es una última pregunta dirigida a todos, y una pregunta que quedó pendiente, que yo creo que por el carácter local alguien se la volvió a dirigir a Verónica. La general es una pregunta del público. ¿Es posible garantizar derechos sociales bajo un paradigma neoliberal? Algunos de ustedes ya se han referido a esto, pero ¿son conciliables? ¿Es necesario entonces garantizar un Estado social en la Constitución? Esa es la pregunta general. Y Verónica, alguien enfatizaba que tú quizás estabas más en condiciones de analizar si tu perspectiva de los derechos sociales es compatible con el principio de subsidiariedad como se entiende en Chile. Y con esto ya vamos a ir cerrando. Esta es la última pregunta. Dejo abierta la palabra. Pero... Sí, no, parte tú nomás, Alicia, no te preocupes. A ver, Alicia, si partamos con la pregunta más general, neoliberalismo y Estado social. Dale. Yo diría que es muy difícil, sin plasmar los derechos en una constitución, un Estado social de derecho, un Estado democrático de derecho. Pero no deberíamos ser fatalistas, ni cínicos, ni pesimistas. Yo creo que, y Verónica conoce esto mejor que nadie,
en estos años hemos visto paulatinamente cómo hemos cambiado las fronteras entre los espacios cívicos públicos, las esferas domésticas privadas, con el derecho y con la ley, con la elaboración de los derechos. Y yo creo que podemos hacer lo mismo con esta frontera entre el aparato estatal keynesiano o post-keynesiano y el sector privado que se organice bajo la lógica del mercado neoliberal, etc. Y me parece que tenemos buenos ejemplos y es muy factible, pero va a ser una lucha, va a ser una lucha, y es los derechos, la conquista de los derechos humanos en todos los países siempre es una lucha, que pues ahí paro, pero sí. Muy bien. Ahora sí, Koldo, antes de dejar para que Verónica conteste. Bien, sí, perfecto. Bueno, adelanté un poquito mi respuesta antes. Yo creo que el libre mercado es perfectamente compatible con los derechos sociales. Creo que el liberalismo difícilmente lo es. Entendido el liberalismo como una política transnacional de las últimas 4 o 5 décadas que ha consistido en desregulación, privatización de servicios públicos, caída de los derechos laborales y una fiscalidad donde los ricos cada vez pagan menos y el Estado social se financia, allá donde queda se financia con deuda pública y cada vez menos con impuestos. Yo creo que un liberalismo entendido en el que la iniciativa privada tiene la posibilidad de jugar un papel en la sociedad, para mí es perfectamente compatible con tomarse los derechos sociales en serio. Muy bien. Finalmente, Verónica. Sí, me pidieron que me refiriera al principio de subsidiariedad. Yo creo que lo que pasa es que el principio de subsidiariedad en Chile se entiende de una manera distinta a la que se entiende a veces en otras partes, ¿no? En otras partes el principio de subsidiariedad se le ponía el énfasis a la participación del Estado en aquellas áreas en que las personas no podían satisfacer sus necesidades a través de recurrir al mercado, ¿no es cierto?, a la provisión privada de sus necesidades. Pero el énfasis estaba precisamente en el subsidio que daba el Estado. El principio de subsidiariedad en Chile es un poco al revés, se ha entendido más bien como una limitación impuesta al Estado, ¿no es cierto?, para que intervenga. O sea, ha significado, en la práctica, ha significado que el Estado se ha amarrado mucho, y esto ha significado porque así lo ha decretado, por ejemplo, el Tribunal Constitucional en muchas sentencias cuando se discute este tema, decir, bueno, en la práctica se parte de la base de que el Estado no tiene que interferir en el área de actuación de los privados, y muchas veces cuando ha intentado regular, como hemos visto en este panel, que se necesita regular en forma bastante intensa y bastante sofisticada, ¿no es cierto?, para proveer derechos sociales, cuando se ha tratado de hacer, muchas veces se ha utilizado el principio de subsidiariedad de la forma en que se entiende en Chile para decir no, porque se le está privando del ámbito de la autonomía a los privados y se le está afectando su derecho a desarrollar una libre actividad económica, su derecho de propiedad, etcétera, ¿no? Entonces, en sí mismo, pensar en un principio de subsidiariedad, sí, en abstracto, quizás no tiene tanto problema, pero la forma en que se ha entendido el principio de proporcionalidad, de subsidiariedad, en que ha operado en Chile, ha sido y en conjunto con, digamos, esta cláusula de la protección de la autonomía de los grupos intermedios, cuando hablaban de que eso podía proteger a la sociedad civil. Sí, claro, o sea, la sociedad civil también son grupos intermedios, pero
pero aquí estamos hablando, pero muchas veces, precisamente porque las personas más privilegiadas tienen más llegada en el caso del Tribunal Constitucional, o el Tribunal Constitucional tiene más, de alguna manera, escucha más a ciertas voces que a otras, ¿no es cierto? Y los políticos, los gobiernos también a veces. Entonces eso hace que el principio de subsidiariedad tenga una especie de sesgo hacia intereses privados, porque no hay ningún problema que los intereses privados se alineen con los intereses estatales, ¿no es cierto?, con los planes generales, que bueno, o sea, necesitamos todas las mentes, toda la innovación, todas las capacidades puestas hacia un mismo fin, para que vamos a acordar primero en grandes principios de la Constitución y después en las leyes, ¿no es cierto? Si el problema es cuando, habiendo una norma en la Constitución, habiendo leyes en que se ha trazado un camino, después el principio de subsidiariedad actúe como un obstáculo para seguir ese camino que democráticamente se ha trazado. Eso diría. Bien, gracias Verónica. Bueno, hemos llegado al fin de este conversatorio. Las gracias a los panelistas, han sido muy generosos, sobre todo los que contribuyen a nuestro debate constitucional aquí en Chile. Así que Alicia y Koldo, se aprecia mucho en este mundo globalizado que ustedes se tomen el tiempo, particularmente tú, Koldo, tan tarde allá. Y quedan invitados, hay más conversatorios que vienen en las próximas semanas hasta fines de septiembre. Pero bueno, si estuviéramos en presencial, en un mundo no pandémico de Zoom, pediría un aplauso, no sé cómo se hace, pero les quiero dar las gracias muy sinceras a todos los panelistas. Y quedan invitados para las próximas sesiones de este ciclo que Global Initiative. Ahora nos toca participar, Adina y Contexto han organizado. Así que, bueno, me despido y muchas gracias de nuevo a todos. Muchas gracias. Javier, muchas gracias a vos. Muchas gracias, un placer. Chao.